El bebé millonario no comía nada. La limpiadora le dio leche materna y se salvó. El bebé del hombre más rico de Madrid llevaba 5 días sin comer y nadie sabía que esa noche moriría en mis brazos. Esas fueron las palabras que Sofía Ramírez nunca imaginó que tendría que pronunciar ante un juez. Pero esa madrugada del 15 de octubre, mientras limpiaba los pisos de mármol de la mansión Castellanos, en el exclusivo barrio de La Moraleja, todo cambió para siempre. Sofía tenía 24 años y llevaba apenas 3 meses trabajando como empleada doméstica en aquella residencia imponente de 3 plantas, con jardines que parecían sacados de una revista europea y fuentes de agua que costaban más que todo lo que ella había ganado en su vida. Venía de un pequeño pueblo de Extremadura, donde la pobreza le había enseñado a valorar cada euro, cada oportunidad. Hacía 6 semanas había dado a luz a una niña, una hermosa bebé que apenas respiró 4 horas antes de que Dios decidiera llevársela. Los doctores del Hospital La Paz dijeron que había sido una malformación cardíaca congénita. Sofía todavía sentía el peso de aquellos bracitos vacíos, el silencio donde debería haber llantos. La leche que su cuerpo seguía produciendo sin tener a quien alimentar. Necesitaba el dinero desesperadamente, las deudas del funeral, el alquiler de su diminuto apartamento en Carabanchel, la pensión que enviaba a su madre enferma en Badajoz. Por eso aceptó el trabajo en casa de los Castellanos, a pesar del dolor que sentía cada vez que veía las cunas de lujo en la habitación del nuevo heredero. Diego Castellanos era dueño de Castellanos Enterprises, un imperio de inversiones inmobiliarias valuado en más de 200 millones de euros. Su rostro aparecía frecuentemente en las portadas de Expansión y El País. Un hombre de 42 años, cabello oscuro con algunas canas distinguidas, mandíbula fuerte y ojos grises que intimidaban a cualquiera que se cruzara en su camino. Su esposa Valeria Mendoza de Castellanos era todo lo que Sofía no era. Alta, delgada, con ese aire de superioridad que solo da el dinero heredado. Procedía de una familia aristocrática de Barcelona y jamás había. Sebastián Castellanos Mendoza. Un bebé que debería ser la alegría de aquella familia perfecta, pero que se estaba convirtiendo en su peor pesadilla. Aquella noche Sofía estaba pasando la aspiradora por el pasillo del segundo piso cuando escuchó los gritos. Eran las 2 de la madrugada. Venían de la habitación principal. No puedo más con esto, Diego. No puedo. Este niño me está arruinando la vida. La voz de Valeria sonaba histérica al borde del colapso. Cálmate, por favor. Los médicos dijeron que encontrarán una solución. La voz de Diego sonaba cansada, derrotada. Llevas 5 días sin comer. ¿Cas? ¿Cuántas fórmulas hemos probado? 1, 20. Las rechaza todas. Se está muriendo y tú me pides calma. Sofía se quedó paralizada. Sabía que algo andaba mal con el bebé. Durante las últimas jornadas había notado el desfile constante de pediatras, nutricionistas especializados, incluso un gastroenterólogo infantil que vino desde la Clínica Universidad de Navarra. Los Martínez nos invitaron a Marbella este fin de semana. ¿Te das cuenta de que no puedo ir? ¿Te das cuenta de que tengo que cancelar todo porque este niño no quiere comer? Valeria sollozaba, pero había algo extraño en su llanto. No sonaba como una madre preocupada, sonaba como alguien molesto, resentido. Valeria es nuestro hijo. Es tu hijo. Yo no quería quedar embarazada todavía. Tú insiste. Dijiste que necesitábamos un heredero para la empresa para cerrar el trato con los inversionistas de Dubái. Esto fue idea tuya. Sofía sintió náuseas. ¿Cómo podía una madre hablar así de su propio bebé? Ella daría cualquier cosa, lo que fuera, por tener a su pequeña Elena de vuelta entre sus brazos. De repente un llanto débil, muy débil. Era el bebé. Ya está otra vez. No aguanto más. Me voy a dormir a la habitación de invitados. Haz algo tú. Valeria salió dando un portazo, pasando junto a Sofía sin siquiera mirarla, con su bata de seda color marfil y sus pantuflas de diseñador. Sofía esperó unos minutos. El llanto del bebé continuaba cada vez más débil, más desesperado.
Era un sonido que le desgarraba el alma. Conocía ese llanto. Era el llanto de un niño que tenía hambre. Que necesitaba ser alimentado, que necesitaba a su madre. Pero su madre se había ido a dormir. Tomó una decisión que cambiaría todo. Se acercó a la puerta de la habitación principal y tocó. Suavemente. Señor Castellanos, disculpe, ¿necesita ayuda? Diego abrió la puerta. Tenía los ojos enrojecidos, el cabello revuelto, la camisa arrugada. Cargaba al bebé contra su pecho meciéndolo. Torpemente. Sebastián era tan pequeño, tan frágil. Su piel había adquirido un tono pálido preocupante. Sofía, yo no sé qué hacer. No come, nada le sirve. Los doctores dijeron que si no acepta alimento pronto, su voz se quebró. Este hombre poderoso, capaz de mover millones con una firma, se estaba derrumbando ante la impotencia de no poder salvar a su hijo. ¿Puedo intentar algo, señor? Sofía extendió los brazos instintivamente. Diego la miró sorprendido, pero la desesperación pudo más. Le entregó al bebé. En cuanto Sofía tomó a Sebastián entre sus brazos, sintió algo que no había sentido desde que perdió a Elena. Una conexión. El bebé dejó de llorar por un momento y abrió sus ojitos oscuros, mirándola como si la reconociera, como si supiera que ella entendía su dolor. Produce leche. Si usted me permite, si los médicos no encuentran otra solución, yo podría intentar amamantarlo solo por esta noche, solo para que tenga algo en su estómago. Diego se quedó en shock. Miró a Sofía. Luego al bebé, luego otra vez a Sofía. Pensamientos debían estar cruzando su mente: el protocolo, las clases sociales, lo que diría su esposa, lo que pensaría la sociedad madrileña. Pero entonces miró a su hijo, ese bebé que llevaba 5 días rechazando todo alimento, que se estaba debilitando hora tras hora, que los mejores pediatras de España no podían salvar. Por favor. Susurró Diego. Salva a mi hijo. Sofía asintió. Con el bebé en brazos caminó hacia el sofá de la habitación, se sentó y con manos temblorosas se acomodó la blusa de su uniforme azul. Acercó al pequeño Sebastián a su pecho. Lo que sucedió después fue un milagro. El bebé se prendió inmediatamente. Con una fuerza que nadie hubiera imaginado en su cuerpecito debilitado. Comenzó a succionar. A alimentarse, a vivir. Diego se dejó caer en una silla cubriéndose el rostro con las manos. Lloraba. Lloraba de alivio, de gratitud, de emociones que no sabía cómo procesar. Sofía miraba al bebé mientras lo amamantaba, sintiendo cómo ese vacío terrible en su pecho comenzaba a llenarse de nuevo. No era Elena, nunca podría reemplazar a su hija. Pero en ese momento, cuando finalmente se separó, tenía los labios húmedos de leche y una expresión de paz absoluta en su carita. Se quedó dormido en los brazos de Sofía, respirando profundo, tranquilo. Por primera vez. Revelaría mentiras y enfrentaría a 2 mundos que jamás deberían haberse cruzado. Porque Valeria Mendoza de Castellanos no iba a permitir que una simple empleada doméstica se convirtiera en la salvación de su hijo. Y había algo más, algo que Diego aún no sabía, algo que Valeria había ocultado celosamente durante todos esos meses de embarazo. El pequeño Sebastián guardaba un secreto en su sangre, un secreto que explicaba por qué había rechazado todo alimento, excepto el de Sofía. Pero eso todavía estaba por descubrirse. La luz del amanecer entraba por los ventanales de la mansión Castellanos cuando Valeria despertó en la habitación de invitados. Eran las 7 de la mañana y por primera vez en casi una semana había logrado dormir 6 horas seguidas sin interrupciones. Sin los llantos constantes de Sebastián, sin las llamadas de médicos, sin la presión asfixiante de sentirse observada, juzgada, señalada como una madre incompetente. Se miró al espejo: 38 años. Pero aparentaba menos gracias a los tratamientos faciales mensuales en la clínica estética de Serrano. Su cabello rubio perfectamente alisado, su piel sin una arruga gracias al botox estratégico. Había recuperado su figura preembarazo en tiempo récord, ejercitándose 3 horas diarias con su entrenador personal. El embarazo había sido una pesadilla, no por las náuseas o los antojos, sino porque significaba perder el control de su cuerpo, de su imagen, de su vida social.
Diego había insistido tanto en tener un heredero. Los inversionistas de Dubái quieren ver estabilidad familiar, decía. Necesitamos mostrar continuidad en el negocio. Para Valeria, Sebastián era más un requisito empresarial que un hijo deseado. Se puso su bata de cachemira importada de Italia y caminó descalza hacia la habitación principal. Esperaba encontrar a Diego exhausto, al bebé llorando como siempre, el mismo caos de siempre, pero lo que vio la dejó paralizada. Diego estaba dormido profundamente, con las mejillas sonrojas, respirando con tranquilidad. Sobre la mesita auxiliar había un monitor de frecuencia cardíaca que algún médico debía haber dejado, mostrando signos vitales. Apretando instintivamente al bebé contra ella en un gesto protector. Valeria, yo puedo explicar. Diego se puso de pie rápidamente. Explicar que porque esta mujer está en nuestra habitación. Porque tiene a mi hijo. Valeria avanzó con los puños apretados, su rostro normalmente controlado, ahora distorsionado por la furia. El bebé estaba muriendo. Sebastián llevaba 5 días sin comer. Nada. Ninguna fórmula funcionaba. Sofía. Ella ofreció ayuda. ¿Ayuda tipo de ayuda? Valeria miró a Sofía con desprecio absoluto. Notó entonces la blusa del uniforme ligeramente abierta. Las manchas de leche en la tela y comprendió. No. Me estás diciendo que permitiste que esta empleada amamantara a nuestro hijo. Te has vuelto completamente loco. Diego estaba salvándole la vida. ¿No lo entiendes? Los médicos no sabían qué hacer. El doctor Ramírez dijo que si no comía pronto, tendríamos que hospitalizarlo con alimentación intravenosa. Podría haber sufrido daños permanentes. Entonces lo hubieras llevado al hospital, pero no esto. ¿Tienes idea de lo que la gente dirá si se enteran? Los Mendoza, los inversionistas, nuestros amigos. Será un escándalo. Sofía se puso de pie lentamente con Sebastián todavía dormido en sus brazos. Su voz sonó más firme de lo que se sentía. Señora Castellanos, yo solo quería ayudar. El bebé tenía hambre. Yo perdí a mi hija hace poco y mi cuerpo todavía produce leche. No pretendía ofenderla ni causarle problemas. Solo quería que el niño viviera. Valeria la miró de arriba a abajo con ese desdén que solo alguien criado en la riqueza puede perfeccionar. Tu hija. Qué conveniente. ¿Y quién me asegura que no tienes alguna enfermedad? ¿Drogas en tu sistema? ¿Alcohol? No sabemos nada de ti, de tu vida. Vivo y bien alimentado por primera vez en casi una semana. Como si quisiera confirmar las palabras de su padre, Sebastián se estiró en los brazos de Sofía y emitió un pequeño sonido satisfecho. Horas. Valeria apretó la mandíbula. Odiaba admitirlo, pero Diego tenía razón. El bebé se veía mejor, mucho mejor. Está bien, dijo finalmente con voz fría. Pero esto termina ahora. Llamaré al doctor Salazar, el pediatra de la familia real. Si alguien puede encontrar una fórmula que funcione, es él. No necesitamos los servicios alternativos de la empleada. Mamá. Una voz infantil sonó desde la puerta. Era Alejandra, la hija de 7 años del primer matrimonio de Diego. Una niña delgada de cabello oscuro y ojos curiosos idénticos a los de su padre. ¿Por qué están gritando? Desperté al bebé. La primera familia. Pero quiero ver a mi hermanito. Papá dijo que estaba enfermo. Diego caminó hacia su hija y la abrazó. Está mejor, princesa. Mucho mejor. La señorita Sofía lo ayudó. Alejandra miró a Sofía con esos ojos profundos que parecían ver más de lo que una niña de 7 años debería ver. ¿Tú curaste a mi hermanito? Sofía asintió con una sonrisa triste. Solo lo alimenté. Pequeña. Como hacen las mamás, dijo Alejandra con inocencia. Luego miró a Valeria. ¿Por qué tú no lo alimentaste? El silencio que siguió fue ensordecedor. Valeria se puso rígida, su rostro enrojeciéndose de vergüenza e ira. Diego carraspeó incómodo.
Sofía bajó la mirada. Porque hay diferentes formas de alimentar a un bebé, Alejandra, dijo finalmente Diego. A veces usamos biberones con fórmula especial. Valeria tenía complicaciones médicas que le impedían amamantar. Era mentira. Todos en esa habitación lo sabían. Valeria había rechazado desde el primer momento la idea de amamantar. Arruina los pechos, había dicho, y además es primitivo. Para eso existen las fórmulas modernas. Pero las fórmulas modernas no habían funcionado con Sebastián. En ese momento, el bebé despertó, abrió sus ojitos y miró alrededor desorientado. Cuando su mirada se posó en Sofía, algo extraordinario sucedió. Sonrió una sonrisa pequeña, apenas perceptible pero real. Dale al biberón que está en el calentador, ordenó Valeria bruscamente. Si comió anoche, comerá ahora de un biberón normal. Diego preparó el biberón con la fórmula más cara del mercado. Importada de Suiza. Se la ofreció a Sebastián. El bebé la rechazó inmediatamente, girando la cabeza, comenzando a llorar con frustración. Lo intentaron con otra marca, otra temperatura, otra posición. Nada funcionaba. Sebastián lloraba cada vez más fuerte, arqueando su pequeño cuerpo, poniéndose rojo del esfuerzo. Era el mismo llanto desesperado de los últimos 5 días. Por favor, dijo Diego mirando a Sofía con súplica en los ojos. Una vez más, solo hasta que venga el doctor Salazar. Valeria iba a protestar, pero Alejandra se le adelantó. Déjala, mamá Valeria. El bebé tiene hambre, se va a enfermar otra vez. Había algo en la voz de la niña, una madurez que no correspondía a su edad. Valeria la miró con irritación, pero no dijo nada. Sofía se sentó. Su respiración volviéndose profunda y regular. Diego exhaló aliviado. Alejandra sonrió. Valeria salió de la habitación dando un portazo. Lo que ninguno de ellos sabía era que en ese preciso momento, la señora Margarita Torres, el ama de llaves de 60 años que llevaba 20 años trabajando para la familia, había escuchado todo desde el pasillo y Margarita tenía una sobrina que trabajaba en Ola. Brazos de Sofía en una clínica privada al otro lado de la ciudad, el doctor Julián Martínez revisaba los resultados de las pruebas de sangre que le había tomado al bebé días atrás. Sus manos temblaban mientras leía los datos en la pantalla de su computadora. El tipo de sangre de Sebastián no coincidía con el de sus padres, lo cual era genéticamente imposible. A menos que uno de ellos no fuera realmente su padre biológico. Y el doctor Martínez acababa de descubrir quién era el verdadero padre de Sebastián Castellanos. Tomó el teléfono con manos temblorosas y marcó un número que tenía guardado. Desde hacía meses, un número que nunca pensó que tendría que usar. Buenas tardes, dijo cuando contestaron del otro lado. Necesito hablar con el señor Fernando Rivas. Dígale que tengo información sobre su hijo. En la mansión Castellanos, mientras el sol de octubre entraba por las ventanas iluminando el rostro pacífico de Sebastián, nadie imaginaba que la verdad estaba a punto de explotar y que cuando lo hiciera destruiría todo a su paso. Fernando Rivas recibió la llamada del doctor Martínez mientras almorzaba en el restaurante Botín, uno de los establecimientos más antiguos de Madrid. Era socio mayoritario de Inversiones Mediterráneo, el principal competidor de Castellanos Enterprises, un hombre de 45 años, cabello castaño, complexión atlética y una sonrisa que había conquistado a docenas de mujeres casadas de la alta sociedad madrileña, incluida Valeria Mendoza de Castellanos. ¿Estás completamente seguro?, preguntó Fernando en voz baja, alejándose de su mesa hacia los baños privados del restaurante. Los análisis no mienten, señor Rivas. El tipo de sangre AB negativo del bebé solo puede provenir de sus genes. Diego Castellanos es O positivo. Es imposible biológicamente que sea el padre. Fernando se apoyó contra la pared de mármol procesando la información. Hacía 10 meses había tenido un romance tormentoso con Valeria. Se habían conocido en una gala benéfica en el Peligroso. Se convirtió en encuentros semanales en un apartamento discreto en Chamberí. Valeria le había dicho que estaba tomando anticonceptivos.
Evidentemente había mentido o había sido descuidada. Alguien más lo verá eventualmente. ¿Cuánto quieres? Hubo un silencio del otro lado de la línea. Luego el doctor Martínez mencionó una cifra, 50,000 euros por su silencio y por alterar los registros. Médicos. Hecho. Dijo Fernando. Te transferiré el dinero esta tarde, pero escúchame bien, Martínez. Si una sola palabra de esto se filtra, no solo perderás tu licencia médica. Tengo contactos que pueden hacer tu vida muy difícil. ¿Entendido? ¿Entendido, señor Rivas? Fernando colgó y se miró al espejo. Tenía un hijo, un heredero. El bebé que llevaba el apellido Castellanos era suyo. La ironía era deliciosa y aterradora al mismo tiempo. Mientras tanto, en la mansión de La Moraleja, Sofía había sido trasladada temporalmente a una habitación de servicio en el mismo piso que la Narceri de Sebastián. Diego había insistido. Si el bebé solo aceptaba su leche, necesitaba tenerla cerca durante las 24 horas. Valeria había explotado ante la sugerencia. ¿Pretendes que esta mujer viva en nuestro piso en las habitaciones familiares? Es temporal, Valeria, solo hasta que encontremos una solución. La solución es encontrar una fórmula que funcione. El doctor Salazar vendrá mañana. Esa noche, mientras Sofía alimentaba a Sebastián por quinta vez en el día, Diego entró en la habitación con 2 tazas de té. Pensé que podrías necesitar esto, dijo ofreciéndole una. Tila. Hecho por mi hijo, creo que podemos prescindir de las formalidades. Se sentó en el sillón frente a ella. Por primera vez, Sofía lo vio sin el traje de ejecutivo, sin la máscara de empresario. Elena Ramírez nació el 28 de agosto a las 3 de la madrugada. Pesó 2,900 gramos. Tenía el cabello negro como el mío y los ojos. Nunca llegué a saber de qué color serían sus ojos. Se los cerró antes de que pudiera verlos bien. Lo siento mucho, Sofía. No puedo imaginar ese dolor. Es como si una parte de mí hubiera muerto con ella. Los doctores dijeron que su corazón no estaba bien formado. Que no había nada que hacer, pero yo la sentí moverse dentro de mí durante 9 meses. Escuché sus latidos. Soñé con su futuro y luego, en cuestión de horas, todo desapareció. Diego se inclinó hacia delante apoyando los codos en las rodillas. El padre, no hay padre. Bueno, sí lo hay, pero se fue cuando le dije que estaba embarazada. Era un camarero en el restaurante donde trabajaba antes. Dijo que no estaba listo para ser padre, que era muy joven. Tenía 26 años. Sofía rió sin humor. Yo tenía 24 y estaba aterrada, pero no huí. Eres muy valiente. No soy valiente. Solo hago lo que debo hacer para sobrevivir, como venir a Madrid, trabajar en casas ajenas, limpiar baños de gente que ni siquiera me mira a los ojos. Yo te miro a los ojos, dijo Diego. Y era verdad. Sus ojos grises la observaban con una intensidad que la hacía sentir incómoda y reconfortada al mismo tiempo. Sebastián terminó de comer y eructó suavemente. Sofía rió y lo meció en sus brazos. El bebé la miraba con adoración absoluta, sus pequeños dedos aferrándose a su blusa azul. Es extraño, murmuró Sofía. Cuando lo alimento siento como si Elena estuviera aquí de alguna manera. Como si a través de Sebastián ella siguiera viviendo un poquito. Diego tragó saliva. Había algo profundamente conmovedor en la escena. Esta mujer joven que había perdido todo, dándole vida a su hijo con una generosidad que no tenía ninguna obligación de ofrecer. Te pagaré más, dijo de repente, el triple de tu salario actual y tendrás seguro médico privado, vacaciones pagadas, todo lo que necesites. Necesita en su vida. En ese momento, la puerta se abrió bruscamente. Era Valeria, vestida con un conjunto deportivo de Lululemon que costaba más que el salario mensual de Sofía. Acababa de regresar de... No empieces. No, Diego, tú no empieces. Ya es suficientemente humillante que esta mujer esté amamantando a nuestro hijo. Ahora también tienes que hacerla tu confidente. Sofía se puso de pie con
Sebastián dormido contra su hombro. Discúlpeme, señora. No era mi intención causar problemas. Voy a llevar al bebé a su cuna. Pero Valeria le bloqueó el paso. ¿Sabes qué? Estoy harta de esto. Harta de verte en mi casa, en mi piso, con mi hijo. Mañana viene el doctor Salazar y cuando le encuentre la solución te irás de vuelta a limpiar pisos, que es para lo que sirves. Valeria, suficiente. Diego se levantó furioso. Sofía es la razón por la que nuestro hijo está vivo. Muestra un poco de gratitud. Gratitud. ¿Por qué? Por hacer algo que yo debería haber hecho. Gracias por recordarme. Constantemente que fracasé como madre. Nadie está diciendo eso. No tienen que decirlo. Lo veo en los ojos de todos, en los tuyos, en los de tu hija Alejandra, en los de los empleados. Todos piensan que soy una madre terrible porque mi hijo no quiso mi leche. Por primera vez, Sofía vio algo parecido a vulnerabilidad en los ojos de Valeria. No era solo arrogancia o crueldad. Había dolor ahí, vergüenza, el tipo de herida que viene de sentirse inadecuada en lo único que se supone que una mujer debe hacer naturalmente. Señora Castellanos, dijo Sofía suavemente. Nadie piensa eso. A veces los bebés son difíciles. Mi prima tuvo el mismo problema con su hijo. No significa que usted sea mala madre. No necesito tu compasión, escupió Valeria. Y definitivamente no. Necesito tus consejos de maternidad. Tú perdiste a tu bebé. Yo todavía tengo al mío. No somos iguales. Las palabras cayeron como cuchillos. Sofía palideció sintiendo cada sílaba como una bofetada. Física. Diego se quedó paralizado por la crueldad absoluta de la declaración. Vete de aquí, Valeria, dijo Diego con voz peligrosamente baja. Ahora esta es mi casa, es nuestra casa y no toleraré que hables así a alguien que solo ha mostrado bondad. Vete antes de que diga algo de lo que me arrepienta. Valeria los miró a ambos con odio puro. Luego su expresión cambió a algo más calculador. Penales. Si esta mujer va a estar cerca de mi hijo, voy a asegurarme de que no haya nada raro en su pasado. No hay nada raro, dijo Sofía con dignidad. Puede investigar lo que quiera. Oh, lo haré. Y cuando encuentre algo, porque siempre hay algo con gente como tú, te sacaré de esta casa y te aseguraré de que nunca vuelvas a trabajar en ninguna residencia decente de Madrid. Salió cerrando la puerta con tanta fuerza que Sebastián se despertó y comenzó a llorar. Mientras Sofía lo calmaba meciéndolo suavemente, Diego se quedó mirando la puerta cerrada. Su matrimonio había sido una fachada. Durante años, pero ahora las grietas se estaban convirtiendo en abismos. Lo que no sabían era que Margarita, el ama de llaves, había escuchado toda la conversación. Y esa misma noche su sobrina publicaría un artículo en el portal digital de Hola, escándalo en la alta sociedad. La esposa del magnate Diego Castellanos rechaza amamantar a su hijo. Empleada doméstica se convierte en nodriza del heredero millonario. Para la mañana siguiente el teléfono de Diego no pararía de sonar y Fernando Rivas leería la noticia mientras desayunaba, sonriendo con satisfacción. Su plan estaba tomando forma. Pronto, muy pronto, reclamaría lo que era suyo. El escándalo explotó como una bomba en las redes sociales españolas. A las 8 de la mañana, el hashtag #PaMásB millonario ya era tendencia en Twitter. Los foros de madres debatían acaloradamente. Unos defendían a Sofía como una heroína moderna. Otros la llamaban aprovechada, cazafortunas, incluso acusándola de haber planeado todo. Diego leyó el titular: empleada doméstica amamanta al hijo del millonario Diego Castellanos después de que su esposa se negara a hacerlo. El artículo venía acompañado de una fotografía borrosa. Claramente tomada con teleobjetivo desde algún punto del jardín, donde se veía a Sofía en la mecedora junto a la ventana con Sebastián en brazos. No se veía explícitamente el acto de amamantar. Pero la posición y el contexto eran inconfundibles. ¿Cómo demonios consiguieron esto?, rugió Diego. Las redes están enloquecidas, señor. Medios internacionales ya están recogiendo la historia. CNN en español,
BBC Mundo, hasta The New York Times está preguntando por declaraciones. Diego bajó las escaleras de mármol de 2 en 2. Encontró a Valeria en la cocina gourmet, tomando su jugo verde matutino mientras navegaba en su iPad. Su rostro estaba pálido de furia. «¿Ya lo viste?», le espetó sin saludarlo siquiera. «Acabo de enterarme». «Valeria, tenemos que manejar esto con cuidado». Una declaración equivocada y una declaración equivocada. «Diego, estamos siendo el hazme reír de toda España. Mis amigas ya me enviaron 20 mensajes. La presidenta del club de beneficencia me acaba de llamar para ofrecer su apoyo, que es su forma elegante de decir que quiere chismes». La puerta de la cocina se abrió. Entró Fía con Sebastián, que acababa de despertar. Al ver las expresiones en los rostros de Diego y Valeria, se detuvo en seco. ¿Sucede algo? Valeria soltó una risa histérica. Que si sucede algo, eres famosa, Sofía. Toda España está hablando de ti. La empleadita que salvó al pobre bebé rico de la madre vanidosa y cruel. ¿Qué? Sofía palideció. Diego le mostró su teléfono. Sofía leyó el artículo y sintió que las piernas le temblaban. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Yo jamás hablaría con la prensa. Tiene que creerme, señor Castellanos. Yo nunca lo sé, dijo Diego con firmeza. Sé que no fuiste tú. Alguien en esta casa habló como si hubiera sido convocada por magia negra. Margarita entró en ese momento con una bandeja de tostadas. Su expresión era cautelosa, culpable. Diego la miró directamente a los ojos. Margarita, ¿sabes algo sobre esto? La mujer de 60 años bajó la mirada. Yo no hablé directamente con la prensa, señor Castellanos, pero es posible que mencionara algo a mi sobrina. Ella trabaja en Enola Magazine, completó Diego. Llevas 20 años trabajando aquí, Margarita. 20 años en los que esta familia confió en ti y así nos pagas. No fue con mala intención. Pensé que la gente debería saber la verdad sobre cómo la señorita Sofía salvó al bebé. Ella merece reconocimiento. ¿Reconocimiento?, gritó Valeria. Le diste reconocimiento convirtiéndonos en un espectáculo de circo. ¿Tienes idea del daño que has causado? Margarita comenzó a llorar. Lo siento. Lo siento muchísimo. No pensé que estás despedida, dijo Valeria con frialdad. Recoge tus cosas y sal de esta casa antes del mediodía. Valeria, espera. Intervino Diego. Margarita tiene familia que depende de no me importa. O se va ella o me voy yo. Tú decides. Diego apretó la mandíbula, miró a Margarita con pesar. Lo siento, pero vas a tener que irte. Te pagaremos meses de indemnización y una carta de recomendación, pero después de esto no puedes quedarte. Margarita asintió sollozando y salió de la cocina. En ese momento, el timbre de la mansión sonó. Era el doctor Alberto Salazar, el pediatra de la familia real española, un hombre de 60 años con cabello completamente blanco y una reputación impecable. Diego lo hizo pasar a la sala principal donde Sofía esperaba con Sebastián. Doctor Salazar, gracias por venir con tan poca antelación. Por supuesto, Diego, escuché sobre la situación bastante inusual. Miró a Sofía con curiosidad profesional, no con chus. Usted debe ser la señorita que ha estado alimentando al pequeño. Sí, doctor. Mi nombre es Sofía Ramírez. El doctor examinó a Sebastián con cuidado, revisó sus signos vitales, su peso, su color de piel, sus reflejos. Después de 20 minutos se quitó el estetoscopio y sonrió. Este bebé está en excelente estado de salud. Ha ganado 200 gramos en los últimos 3 días, lo cual es notable considerando que antes estaba perdiendo peso. Sus signos vitales son perfectos. Entonces, ¿por qué rechaza cualquier fórmula? Preguntó Valeria. Hay casos documentados de bebés que desarrollan preferencias muy específicas. Algunos rechazan ciertos sabores, texturas o incluso temperaturas.
En casos raros, el vínculo emocional con quien los alimenta también juega un papel importante. Miró a Sofía. Claramente este bebé se siente seguro contigo, pero debe haber una fórmula que funcione, insistió Valeria. Podemos intentarlo. Tengo acceso a fórmulas especializadas que no están disponibles comercialmente. Sin embargo, debo ser honesto con ustedes. Se volvió hacia Diego y Valeria. Si el bebé está prosperando con leche materna, es objetivamente la mejor opción nutricional. Ninguna fórmula, por avanzada que sea, puede replicar completamente los anticuerpos y nutrientes de la leche humana. Pero esto no puede continuar indefinidamente, protestó Valeria. Es inapropiado salvar la vida de un niño. El doctor Salazar la miró con severidad. Señora Castellanos, he visto muchas cosas en mis 40 años de práctica médica y le aseguro que una mujer generosa, compartiendo su leche con un bebé que la necesita, no está ni cerca de ser lo más inusual. Es, de hecho, una de las cosas más hermosas y humanas que he presenciado. Valeria apretó los labios, pero no dijo nada. Mi recomendación profesional es esta: continúen con el arreglo actual. Durante al menos 2 meses más. Para entonces, Sebastián podrá comenzar a consumir alimentos sólidos y la transición será más fácil. Mientras tanto, intentaremos introducir gradualmente un biberón al día, muy lentamente para que se acostumbre. Había algo en la forma en que lo dijo, algo que hizo que el corazón de Sofía latiera más rápido. No era apropiado. Él era su empleador, un hombre casado, millonario. Ella era solo una empleada. La señora Valeria tiene secretos que explican por qué odia tanto que estés aquí. Pregúntale sobre Fernando Rivas. Pregúntale qué hacía en el Hotel Wellington todos los miércoles por la tarde, hace un año. Sofía encontraría esa nota 3 horas después y cuando lo hiciera comenzaría a entender que Sebastián no era solo un bebé rechazado por su madre. Era el secreto viviente de una traición que estaba a punto de destruir 2 familias. Sofía encontró la nota de Margarita cuando regresó a su habitación después de acostar a Sebastián para su siesta de la tarde. El papel doblado estaba en el suelo junto a la puerta. Sus manos temblaron mientras leía las palabras escritas con prisa. Fernando Rivas, Hotel Wellington, miércoles por la tarde. ¿Quién era Fernando Rivas? El nombre le sonaba vagamente familiar, como algo que había escuchado en conversaciones de pasillo entre los empleados. Sacó su teléfono móvil y buscó en Google. Lo primero que apareció fue una fotografía de un hombre apuesto en la portada de Actualidad Económica: Fernando Rivas, el tiburón de las inversiones que amenaza el Imperio Castellanos. El artículo databa de 6 meses atrás y hablaba de la feroz competencia entre Inversiones Mediterráneo y Castellanos Enterprises por un contrato millonario en Valencia. Sofía siguió buscando. Encontró fotografías sociales. Fernando en galas benéficas, Fernando en inauguraciones de hoteles de lujo. Y entonces vio una imagen que le heló la sangre. Fernando Rivas y Valeria Mendoza juntos en una cena de la Cruz Roja hacía 11 meses. Él tenía la mano en su espalda baja. Ella sonreía de una manera que Sofía nunca le había visto sonreír a Diego. Dios mío, susurró. Un golpe en la puerta la sobresaltó. Era Alejandra, la hija de Diego. Sofía. ¿Puedo pasar? Quiero ver a mi hermanito. Claro, pequeña, pero está durmiendo. Alejandra entró y se sentó en el borde de la cama, mirando hacia la cuna donde Sebastián descansaba. Era una niña madura para sus 7 años, con esos ojos que parecían entender demasiado. Mi mamá se fue, dijo Alejandra de repente. Mi mamá de verdad, quiero decir, murió cuando yo tenía 3 años. Cáncer. Sofía se sentó junto a ella. Lo siento mucho, cariño. Papá se puso muy triste durante mucho tiempo. Luego conoció a Valeria hace 2 años. Ella es bonita, pero no es cariñosa como era. Mi mamá nunca me abraza, nunca juega conmigo. A veces los adultos expresan el amor de maneras diferentes. ¿Tú crees que Valeria ama a Sebastián?
preguntó Alejandra con esa brutal honestidad. Infantil. Sofía no supo qué responder. Antes de que pudiera hacerlo, Alejandra continuó. Yo escuché a Valeria hablando por teléfono hace unos meses. Estaba llorando. Decía que había cometido un error. Terrible, que no sabía qué hacer, que él no podía enterarse. ¿Quién no podía enterarse? No lo sé, pero creo que hablaba de papá. Alejandra la miró con ojos muy serios. ¿Tú crees que Valeria tiene secretos? Antes de que Sofía pudiera responder, la puerta se abrió bruscamente. Era Diego con el rostro descompuesto. Sofía, necesito hablar contigo, Alejandra. Ve a tu habitación, por favor. Pero papá, ahora, princesa. Alejandra salió arrastrando los pies. Diego cerró la puerta y se apoyó contra ella, como si necesitara el soporte físico para no desplomarse. Acabo de recibir una notificación legal. Fernando Rivas está solicitando una prueba de paternidad para Sebastián. El mundo de Sofía se detuvo. ¿Qué dice? Que tiene evidencia de que él es el padre biológico. Que tuvo una relación con Valeria, que Sebastián es su hijo, no mío. Diego se deslizó por la puerta hasta quedar sentado en el suelo con la cabeza entre las manos. ¿Entiendes lo que esto significa? Si es verdad, si Sebastián no es mío. Sofía se arrodilló frente a él. Instintivamente tomó sus manos. Diego, respira. Necesitas calmarte. ¿Cómo me calmo? Mi esposa me engañó con mi peor enemigo y él. Hijo que creía mío. Su voz se quebró. Sebastián, ese bebé hermoso que está durmiendo ahí podría no ser mío, incluso si no lo fuera biológicamente. Tú eres su padre. Tú estuviste ahí. Tú te preocupaste por él cuando estaba enfermo. Tú eres quien lo ama. Diego levantó la vista. Sus ojos grises estaban llenos de lágrimas. ¿Cómo es posible que tú, que has sufrido tanto, que perdiste a tu propia hija, puedes ser tan sabia y generosa, porque el dolor me enseñó lo que realmente importa y no es la sangre, es el amor? Se miraron durante un largo momento. Diego apretó las manos de Sofía. Llamé a Valeria. Le exigí que volviera a Madrid inmediatamente, que me diera explicaciones. Colgó. ¿Y qué vas a hacer? Voy a someterme a la prueba de paternidad. Y además hizo una pausa mordiéndose el labio. Me importa mucho. No es solo un trabajo. ¿Te importa, Sebastián? ¿O también? Diego dejó la pregunta en el aire. Pero sus ojos decían todo. Sofía sintió el calor subiéndole al rostro. Señor Castellanos, Diego, por favor, llámame Diego. Diego, no sería apropiado. Tú eres mi empleador. Estás casado. Mi matrimonio terminó mucho antes de que tú llegaras, solo que no quise verlo. Valeria y yo nunca fuimos el uno para el otro. Fue un arreglo conveniente que se volvió cada vez más incómodo con el tiempo. Aún así, la conversación fue interrumpida por el timbre de la mansión. Diego bajó las escaleras y abrió la puerta. Era un mensajero con un sobreoficial. Señor Diego Castellanos. Sí. Citación judicial. Debe presentarse el próximo lunes para la prueba de paternidad. Aquí están todos los detalles. Diego tomó el sobre con manos temblorosas. El mensajero se fue. Cuando Diego abrió el documento, encontró algo más dentro. Una fotografía. Era Valeria y Fernando, besándose apasionadamente en lo que parecía ser el lobby del Hotel Wellington. La fecha marcaba el 15 de enero, exactamente 9 meses antes del nacimiento de Sebastián. Diego sintió que el piso se movía bajo sus pies. Se apoyó contra la pared para no caer. Sofía bajó corriendo las escaleras, todavía con Sebastián en brazos. ¿Qué pasó? ¿Qué dice él? ¿Documento? Diego le mostró la fotografía sin decir palabra. Sofía la miró y sintió náuseas. Lo siento tanto, susurró. Tengo que hablar con mis abogados. Esto va a ponerse muy feo, Sofía, muy feo.
Habrá batallas legales, escándalos en los medios, investigaciones y tú vas a quedar atrapada en medio de todo esto si te quedas. No me iré, dijo Sofía con firmeza. Sebastián me necesita y yo. Yo también te necesito a ti, a los dos. Diego la miró con una mezcla de gratitud, dolor y algo más profundo que ninguno de los dos estaba listo para nombrar todavía. Entonces prepárate porque la tormenta apenas está comenzando. Esa noche, mientras Madrid dormía, 3 personas permanecieron despiertas. Diego en su despacho, rodeado de abogados, preparando su defensa legal contra Fernando Rivas. Valeria en la mansión de sus padres en Barcelona, bebiendo vino y llorando, sabiendo que sus mentiras estaban a punto de explotar en su cara. Y Fernando en su ático de lujo en el barrio de Salamanca, mirando una fotografía de Sebastián que había encontrado en internet, tocando la pantalla con un dedo y susurrando: pronto, hijo mío, pronto estarás donde perteneces. Pero había algo que ninguno de ellos sabía, algo que cambiaría todo completamente. El doctor Martínez, el mismo que había vendido su silencio a Fernando por 50,000 euros, había guardado una copia de los análisis de sangre y esa copia mostraba algo que él no le había dicho a Fernando, algo crucial. Los análisis indicaban que Fernando era el padre de Sebastián, pero también mostraban algo más en la genética del bebé. Una anomalía sanguínea heredada por línea materna, una condición rara que explicaba por qué Sebastián rechazaba las fórmulas comerciales. Y esa misma condición estaba presente en los análisis de sangre de Sofía que el hospital había archivado cuando dio a luz a Elena. Era una condición que se presentaba en menos del 0,01% de la población española, la misma condición en Sebastián y en Sofía. Lo cual era estadísticamente imposible, a menos que hubiera una conexión familiar directa entre ellos. El doctor Martínez guardó esa información en su caja fuerte. Algún día pensó valdría mucho más que los 50,000 euros que Fernando le había pagado, pero no sabía que ese día llegaría mucho más pronto de lo que imaginaba. El lunes llegó demasiado rápido. Diego, Valeria y Fernando se presentaron en el laboratorio clínico especializado en la calle Velázquez, acompañados de sus respectivos abogados. La tensión era tan espesa que podría cortarse con un cuchillo. Sofía se había quedado en la mansión con Sebastián y Alejandra. La niña no había ido al colegio esa semana. Diego consideró que era mejor mantenerla alejada de los potenciales comentarios crueles de otros niños, que sin duda habían escuchado a sus padres hablar del escándalo. «Papá», preguntó Alejandra mientras observaba a Sofía preparar el almuerzo en la cocina enorme. «Claro que sí. Cariño, pero ¿y si resulta que Sebastián no es mi hermano de verdad, se lo van a llevar?» Sofía se arrodilló frente a la niña, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. «Escúchame bien, Alejandra. Tu papá ama a Sebastián con todo su corazón. Sin importar lo que digan los papeles, ese bebé es tu hermano y tu papá hará todo lo posible para que sigan juntos. ¿Y tú también te vas a quedar?» Era una pregunta simple e inocente, pero cargada con tanto peso que Sofía sintió las lágrimas picando en sus ojos. «Mientras ustedes me necesiten, aquí estaré». Alejandra la abrazó con fuerza. «Te necesitamos mucho. Eres la única persona que hace que esta casa se sienta como un hogar». En el laboratorio las cosas eran significativamente menos emotivas. Valeria había llegado con 30 minutos de retraso, luciendo gafas de sol oscuras y un abrigo de visón, a pesar de que octubre en Madrid era relativamente cálido. «Llegas tarde», dijo Diego con voz helada cuando ella finalmente apareció. «El tráfico desde Barcelona fue horrible. Podrías haber regresado anoche como te pedí. No tenía ganas de verte». Fernando observaba el intercambio con satisfacción apenas disimulada. Vestía un traje Armani gris oscuro que había costado más de 5.000 euros. Su abogado, un hombre calvo llamado Emilio Cortés, conocido por ganar casos imposibles usando métodos cuestionables, le susurraba algo al oído. «Buenos días a todos», dijo el doctor encargado, un etista llamado doctor Pascual Aguirre. «Vamos a proceder con las extracciones de sangre. El proceso es simple e indoloro.
Los resultados estarán listos en 72 horas. ¿No pueden acelerarlo?, preguntó Fernando. Pagaré lo que sea necesario. Los procesos científicos no pueden apresurarse, señor Rivas. La precisión es más importante que la velocidad. Uno por uno les tomaron muestras de sangre. Diego fue el primero con el rostro impasible, pero los nudillos blancos de apretar los puertos. Valeria fue después, evitando mirar a cualquiera a los ojos. Fernando fue el último, sonriendo con confianza. También necesitamos una muestra del bebé, indicó el doctor Aguirre. ¿Es absolutamente necesario?, preguntó Diego. ¿Es un recién nacido? Me temo que sí, pero usaremos una aguja muy fina. Será rápido. Diego llamó a Sofía. ¿Puedes traer a Sebastián al laboratorio? ¿Necesitan una muestra de sangre? 30 minutos después, Sofía llegó con el bebé. Al entrar en la sala de espera del laboratorio, la tensión era palpable. Valeria la miró con desdén. Fernando, sin embargo, la observó con curiosidad. Así que tú eres la famosa nodriza, dijo Fernando, levantándose y acercándose. He leído mucho sobre ti en las noticias, señor Rivas, dijo Sofía educadamente, pero con frialdad. Ese bebé se ve saludable. Has hecho un buen trabajo. Extendió la mano para tocar a Sebastián. Pero Sofía retrocedió instintivamente. Preferiría que no lo tocara. La sonrisa de Fernando se congeló. Ese bebé podría ser legalmente mío en unos días. Sugiero que cambies tu actitud. Ese bebé. Intervino Diego colocándose entre Fernando y Sofía. Es mío hasta que un documento legal diga lo contrario y te agradecería que te mantuvieras alejado de él y de las personas que lo cuidan. Siempre tan territorial, Diego, incluso con cosas que no te pertenecen. Los dos hombres se miraron con odio puro. Emilio Cortés tuvo que intervenir colocando una mano en el hombro de Fernando. Aguirre fue sorprendentemente gentil, distrayendo a Sebastián con un juguete de colores mientras le extraía una pequeña muestra de sangre del talón. El bebé lloró brevemente, pero se calmó cuando Sofía lo acunó contra su pecho. Listo, dijo el doctor. Pueden irse. Los llamaremos el jueves con los resultados. Mientras Sofía salía con Sebastián, escuchó voces elevadas. Diego y Valeria estaban discutiendo en una esquina de la sala de espera. ¿Cómo pudiste hacerme esto? La voz de Diego temblaba de rabia contenida. ¿Cuánto tiempo duró? ¿Cuántas veces en nuestra cama? Nunca en nuestra cama, respondió Valeria con voz cansada. Siempre fue en el Wellington. Los miércoles, los miércoles, los miércoles. Yo pensaba que estabas en tu clase de pilates. No he ido a pilates en 2 años. Diego. Pensé que lo habrías notado. ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? Valeria finalmente se quitó las gafas de sol. Sus ojos estaban rojos, hinchados de llorar. Porque tú nunca estuviste realmente conmigo. Siempre estabas trabajando o con Alejandra o pensando en tu difunta esposa. Yo era solo un accesorio, la esposa trofeo para tus eventos de negocios. Eso no es verdad. No. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estaba? ¿Qué sentía, quería de la vida? Para ti solo era importante que me viera bien en las fotografías y que organizara las cenas perfectas. Entonces, la solución fue acostarte con mi competidor, quedar embarazada de él. No planeé quedar embarazada, fue un accidente. Y cuando me enteré, ya era demasiado tarde para se detuvo. ¿Para qué? Deshacerte del embarazo. Diego la miró con horror. ¿Lo consideraste? Por supuesto que lo consideré, pero luego tú estabas tan emocionado con la idea de un heredero. Todos los inversionistas preguntaban por mi embarazo. Y Fernando dijo que era mejor mantener el secreto, que nadie tenía que saber. Él lo sabía desde el principio. Por supuesto que lo sabía. Es su hijo. Las palabras cayeron como bombas. Sofía, que había estado escuchando sin querer desde el pasillo, sintió que el corazón se le encogía.
Miró a Sebastián, tan inocente, tan ajeno al caos que sumera. Sofía lo siguió rápidamente con Sebastián en brazos. Lo alcanzó en el estacionamiento. Diego estaba apoyado contra su Mercedes, con las manos cubriéndose el rostro. Soy Lozaba. Ese hombre poderoso. Ese magnate de los negocios, lloraba como un niño. Sofía se acercó, no dijo nada, solo se paró junto a él con Sebastián entre ambos, ofreciendo su presencia silenciosa. Después de varios minutos, Diego levantó la vista. ¿Escuchaste todo? Sí. Entonces sabes que probablemente voy a perder. Fernando tiene razón. Si Valeria testifica a su favor, si presentan evidencia de que son una pareja estable, entonces lucharás. No te rindes sin pelear. ¿Por qué? ¿Por qué debería luchar por un hijo que ni siquiera es mío biológicamente? Sofía le puso una mano en el brazo. Porque el amor no está en el ADN, Diego. Está en las noches en vela, en las preocupaciones, en querer lo mejor para él sin importar el costo personal. Tú eres su padre en todas las formas que importan. Diego la miró. Realmente la miró. Vio a una mujer joven que había perdido todo y aún así encontraba formas de dar amor. Vio fortaleza y bondad. Vio todo lo que Valeria nunca fue. ¿Cómo es posible que en medio de todo este infierno tú seas lo único bueno que me ha pasado? Sofía sintió el calor en sus mejillas. Diego, sé que es inapropiado, sé que el momento es terrible, pero necesito que sepas que tú has cambiado algo en mí, en esta casa, en todo. Antes de que Sofía pudiera responder, el teléfono de Diego sonó. Era su abogado principal, Roberto Fuentes. Diego, tenemos un problema mayor. Fernando acaba de presentar una moción de emergencia. Quiere custodia temporal de Sebastián de inmediato. Alega que mientras tú estés emocionalmente inestable y el bebé dependa de una empleada para alimentarse, él puede proporcionar un ambiente más estable. ¿Puede hacer eso? Ya lo hizo. Tenemos una audiencia judicial mañana a las 10 de la mañana. Necesitas prepararte. Diego colgó y miró a Sofía con desesperación. Van a intentar quitármelo mañana. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que el doctor Martínez estaba en ese preciso momento mirando los análisis de sangre de Sebastián en su computadora y había encontrado la anomalía, la conexión genética entre Sebastián y Sofía. Tomó el teléfono y marcó un número. Era hora de aumentar el precio de su silencio. Esta información valía mucho más que 50,000 euros. Esta información valía millones y estaba a punto de cambiar el destino de todos los involucrados. La sala del juzgado de primera instancia número 12 de Madrid estaba abarrotada. Reporteros, curiosos y abogados llenaban cada rincón disponible. El caso Castellanos Rivas se había convertido en el escándalo del año y todos querían presenciar el drama en primera fila. Diego entró vestido con su mejor traje Brioni, pero las ojeras bajo sus ojos grises delataban que no había dormido en días. Su equipo legal lo rodeaba, Roberto Fuentes y 2 abogados más, especializados en derecho familiar. Fernando llegó minutos después sonriendo con esa confianza irritante acompañado por Emilio Cortés y Valeria. Ella vestía un traje de chaqueta color crema de Chanel, el cabello perfectamente peinado, maquillaje impecable. Parecía más una modelo en una pasarela que una madre en disputa por la custodia de su hijo. Sofía estaba sentada en las bancas del público con Sebastián dormido en su regazo. Alejandra estaba en la mansión con una niñera temporal. Diego había insistido en que Sofía trajera al bebé. El juez necesita ver que Sebastián está sano. Bien cuidado. Y tú eres la razón de eso. La jueza Carmen Molina entró en la sala. Era una mujer de 50 y tantos años, de expresión seria y reputación de ser implacable pero justa. Había manejado algunos de los casos de custodia más complicados de España. Buenos días. Este es un procedimiento extraordinario solicitado por el señor Fernando Rivas para determinar custodia temporal del menor Sebastián Castellanos Mendoza hasta que se resuelva la paternidad definitiva. Señor Cortés, puede comenzar.
Emilio Cortés se levantó acomodándose la corbata italiana. Su señoría. Mi cliente busca lo mejor para el menor. Los hechos son claros. El señor Diego Castellanos está atravesando una crisis emocional severa producto del descubrimiento de la infidelidad de su esposa. Su estado mental es inestable. Además, el bebé depende completamente de una empleada doméstica para su alimentación, lo cual crea una situación de dependencia poco saludable. ¿Tiene evidencia del supuesto estado mental inestable del señor Castellanos?, preguntó la jueza. Testimonios de empleados que lo han visto llorar, gritar, comportarse de manera errática. Además, señoría, el menor está siendo amamantado por una mujer que no es su madre, una empleada. Esto plantea serias preocupaciones sobre límites apropiados y profesionalismo. Roberto Fuentes se puso de pie. Objeción. La señorita Sofía Ramírez salvó la vida del bebé cuando ningún médico encontraba solución. No es una empleada cualquiera. Es la razón por la cual ese niño está vivo hoy. Entendido, dijo la jueza Molina. Señor Cortés, ¿qué propone su cliente como alternativa? El señor Rivas y la señora Castellanos están preparados para proporcionar un hogar estable al menor. Una nodriza profesional ya ha sido contratada. El bebé recibiría atención de ambos padres biológicos en un ambiente familiar adecuado. La jueza miró a Valeria. Señora Castellanos, confirma que desea mudarse con el señor Rivas y llevar a su hijo con usted. Valeria se puso de pie. Su voz sonaba ensayada, mecánica. Sí, su señoría. Cometí errores en mi matrimonio, pero mi prioridad siempre ha sido el bienestar de Sebastián. Fernando es su padre biológico y juntos podemos darle una familia completa. Y su hija Alejandra, la hija del señor Castellanos de su primer matrimonio. ¿Cómo afectaría esto su relación con su hermano? Valeria titubeó. Claramente no había considerado esa pregunta. Bueno, Alejandra no es mi hija biológica. Ella se quedaría con Diego, supongo. Un murmullo recorrió la sala. Incluso la jueza Molina frunció el ceño ante la frialdad de la respuesta. Diego apretó los puños debajo de la mesa. Roberto Fuentes aprovechó el momento. Su señoría, eso demuestra precisamente nuestro punto. La señora Castellanos está dispuesta a separar a dos hermanos, a arrancar al bebé del único hogar que ha conocido, de su hermana que lo adora. Eso es actuar en el mejor interés de él. Visita médica en cada noche de insomnio, en cada momento crítico cuando el bebé estaba enfermo. La biología no define la paternidad, el amor sí y la dependencia del bebé con la empleada doméstica. La señorita Sofía Ramírez. Roberto hizo una seña hacia donde estaba Sofía. Es una mujer de 24 años que perdió a su propia bebé hace 2 meses. Cuando Sebastián estaba literalmente muriendo de hambre. Ella ofreció su leche materna sin esperar nada a cambio. Ha sido evaluada médicamente, está completamente sana y el bebé está prosperando bajo su cuidado. La jueza miró hacia Sofía. Señorita Ramírez. ¿Puede acercarse con el bebé, por favor? Sofía sintió que las piernas le temblaban mientras caminaba hacia el estrado. Sebastián despertó en sus brazos, mirando alrededor con curiosidad. Señorita Ramírez, ¿es verdad que usted amamanta a este bebé? Sí, su señoría. ¿Por qué lo hace? ¿Qué obtiene usted de esto? Sofía miró a Sebastián, luego a la jueza. No obtengo nada material, su señoría. Lo hago porque cuando mi hija murió, sentí que una parte de mí moría con ella. Cuando tuve la oportunidad de salvar a Sebastián, sentí que mi hija no había muerto en vano, que su breve vida tenía un propósito. Hubo silencio en la sala. Incluso algunos reporteros tenían lágrimas en los ojos. ¿Tiene apego emocional con el bebé? Sí, su señoría, mucho. ¿Y con el señor Castellanos? La pregunta cayó como una bomba. Sofía sintió el calor subiéndole al rostro. Yo respeto mucho al señor Castellanos. Es un buen hombre y un padre amoroso. Eso no responde mi pregunta, señorita Ramírez. Antes de que Sofía pudiera responder,
La puerta de la sala se abrió bruscamente. Un hombre de unos 40 años, vestido con bata de médico, entró apresuradamente. Disculpe, su señoría. La sala explotó en caos total. La jueza Molina golpeaba el mazo inútilmente tratando de restaurar el orden. Fernando miraba al doctor Martínez con odio puro. ¿Cuánto te pagaron para decir esto? Fue Castellanos. ¿Cuánto? Nadie me pagó por decir la verdad, aunque usted me pagó 50,000 euros por ocultarla. El doctor Martínez miró a Fernando directamente. Sí, su señoría, el señor Rivas me sobornó. Para alterar registros médicos. Tengo las transferencias bancarias como evidencia. La jueza Molina se puso de pie. Se suspende esta audiencia. Doctor Martínez quedará bajo custodia mientras verificamos sus afirmaciones. Señor Rivas, no salga de Madrid y alguien consiga una orden para exhumar el cuerpo de la bebé que murió. Necesitamos pruebas de ADN definitivas. Sofía se derrumbó en una silla, abrazando a Sebastián contra su pecho. El bebé, ajeno a todo el drama, la miraba con esos ojitos oscuros llenos de amor. Mi bebé, sollozaba Sofía. Mi Elena no murió. Mi bebé está vivo. Diego se arrodilló frente a ella tomando sus manos. Sofía, si esto es verdad, si Sebastián es realmente tu hijo, entonces todo tiene sentido, susurró ella, por eso me aceptó. Por eso rechazaba todo. Lo demás. No era solo la leche, era la conexión. Madre e hijo siempre saben. Valeria observaba la escena desde lejos con una expresión indescifrable. Fernando había salido furioso de la sala, seguido por su abogado. Y en ese momento, mientras Sofía lloraba abrazando al bebé que pensaba haber perdido, mientras Diego se daba cuenta de que podría perder al niño que amaba y mientras Valeria comprendía que toda su vida era una mentira, nadie notó a la mujer mayor sentada en la última fila. Era la enfermera que había estado de turno aquella noche del 28 de agosto, la que había confundido las pulseras de identificación de dos bebés porque estaba cansada, porque era nueva, porque la vida a veces comete errores crueles. Había vivido con esa culpa durante 2 meses. Había visto las noticias. Había reconocido a Sofía y ahora, finalmente, la verdad estaba saliendo a la luz. Se levantó silenciosamente y salió de la sala. Afuera respiró el aire fresco de octubre y lloró. Porque algunas verdades, aunque necesarias, destruyen mundos enteros. Los siguientes 3 días fueron un infierno para todos los involucrados. Los medios de comunicación se volvieron completamente locos. El hashtag intercambio de bebés era tendencia mundial. Programas de televisión debatían el caso durante horas. Expertos legales, psicólogos infantiles y activistas de derechos familiares opinaban sin cesar. Sofía se encerró en la mansión Castellanos, negándose a hablar con reporteros. Diego había contratado seguridad adicional después de que 3 equipos de televisión intentaran entrar a la propiedad sin permiso. La exhumación del cuerpo de la bebé que había muerto se realizó el martes por la mañana. Sofía no pudo estar presente. La idea de ver el ataúd siendo abierto, de enfrentar físicamente la posibilidad de que esa no fuera su hija, era demasiado. Diego estuvo con ella todo ese día. Sentados en el jardín, viendo a Sebastián dormir en su cochecito sin hablar. Mucho solo existiendo en ese espacio compartido de incertidumbre. ¿Qué pasará si es verdad?, preguntó Sofía finalmente. Si Sebastián es realmente mío biológicamente, eso significa que Fernando tiene derecho sobre él. Diego había estado pensando exactamente lo mismo. No lo sé. Legalmente es complicadísimo. Tú serías la madre biológica. Fernando el padre biológico, el padre legal hasta ahora. Y Valeria dio a luz a otro bebé que murió. Pobre mujer, susurró Sofía. A pesar de todo lo que me ha hecho, no puedo imaginar su dolor ahora. Ella cargó un bebé durante 9 meses. Dio a luz y ese bebé murió y nunca lo supo. Valeria no ha salido de su habitación en el hotel donde se está quedando. Su madre llamó. Dice que está sedada bajo supervisión psiquiátrica.
No me importan los titulares ni la opinión pública. Abrió el sobre, leyó en silencio durante varios segundos que parecieron eternos. Los resultados de ADN son concluyentes. La bebé que falleció el 28 de agosto no era hija biológica de Sofía Ramírez, era hija biológica de Valeria Mendoza y Fernando Rivas. Valeria dejó escapar un gemido de dolor. Su madre, sentada junto a ella, la abrazó mientras sollozaba. El bebé conocido como Sebastián Castellanos Mendoza es hijo biológico de Sofía Ramírez y de un hombre llamado Javier Torres, el padre que abandonó a la señorita Ramírez durante su embarazo. El silencio fue absoluto. Sofía sintió que no podía respirar. Espere, dijo Fernando poniéndose de pie. Está diciendo que el bebé no es mío. Correcto, señor Rivas. Usted es padre de la bebé que falleció, no del bebé que sobrevivió. Fernando se desplomó en su silla pálido. Todo su plan, toda su estrategia se derrumbaba en segundos. La enfermera responsable del intercambio, Clara Vega, ha presentado una declaración completa, admitiendo su error. Esa noche hubo 2 nacimientos casi simultáneos, 2 bebés varones. En medio de la confusión y su inexperiencia, colocó las pulseras de identificación incorrectamente. La jueza miró a Sofía. Señorita Ramírez, legalmente usted es la madre biológica de Sebastián. Sin embargo, el señor Castellanos ha sido el padre legal durante estos 2 meses y el padre biológico, el señor Javier Torres, aparentemente no tiene interés en ejercer sus derechos paternales. No sé ni dónde está, dijo Sofía con voz temblorosa. Se fue cuando le dije que estaba embarazada. No ha intentado contactarme. En ese caso, tenemos una situación única. Una madre biológica que pensaba que su hijo había muerto, un padre legal que amó a este bebé creyendo lo suyo. Y ningún padre biológico presente. Roberto Fuentes se puso de pie. Su señoría, mi cliente solicita mantener la custodia legal del menor. Ha sido el único padre que Sebastián ha conocido. Objeción, dijo el abogado que representaba ahora a Sofía, un hombre llamado Tomás Guerrero, que Diego había contratado para ella. Mi clienta es la madre biológica. Tiene derecho primordial sobre su hijo. La jueza Molina se quitó los lentes. Este es uno de los casos más complejos que he visto en 30 años de carrera. Señorita Ramírez, señor Castellanos. Estaba muerta. Yo quiero a mi hijo. Por supuesto que lo quiero, pero su voz se quebró. Pero el señor Castellanos lo ama, lo ha cuidado y yo no tendría ninguno de los recursos que él tiene. Vivo en un apartamento diminuto, trabajo limpiando casas. No puedo darle la vida que Diego puede ofrecerle. El dinero no es lo único que importa en la crianza de un niño. Señorita Ramírez, lo sé. Pero Diego es un buen hombre, un padre amoroso y Sebastián tiene una hermana que lo adora. ¿Cómo puedo separarlos? Diego tomó la mano de Sofía impulsivamente. Hay otra opción, su señoría. ¿Cuál? Custodia compartida. Sofía podría mudarse a la mansión, no como empleada, sino como la madre de Sebastián. Ella y yo criaríamos al niño juntos. Él tendría a ambos padres, a su hermana. Estabilidad. Señor Castellanos, usted todavía está casado legalmente con la señora Valeria Castellanos. Voy a solicitar el divorcio esta misma semana por infidelidad y engaño. La jueza miró a Valeria. Señora Castellanos. Valeria se puso de pie lentamente. Tenía los ojos vacíos, como si algo dentro de ella se hubiera roto permanentemente. No voy a pelear. Mi bebé murió. El niño que creí que era mío. No lo es. Ya no tengo nada por qué luchar. Fernando intentó acercarse a ella, pero Valeria lo rechazó. No me toques. Tú sabías que podía haber una confusión. Los doctores te lo dijeron cuando vieron la anomalía sanguínea, pero te convenía más que Sebastián fuera el hijo de Diego. Más escándalo, más daño a su empresa. Valeria, mi bebé murió por tu culpa. Si no hubiera estado estresada por ocultar el affair, si hubiera tenido mejor atención prenatal,
tal vez mi hijo habría sobrevivido. Valeria se volvió hacia la jueza. Apruebe lo que sea mejor para Sebastián. Yo me voy a Barcelona. No quiero saber nada de ninguno de ustedes. Salió de la sala escoltada por su madre. Fernando la siguió con la mirada y por primera vez se vio vulnerable. Había perdido todo. Su hijo había muerto. La mujer que amaba lo odiaba. Su reputación estaba destruida por el soborno al doctor Martínez. La jueza Molina meditó durante varios minutos. Esta es mi decisión temporal sujeta a revisión en 6 meses. Sofía Ramírez recupera todos los derechos maternales sobre el menor. Diego Castellanos mantendrá custodia legal compartida por los próximos 6 meses mientras se establece una dinámica familiar adecuada. Señorita Ramírez, ¿acepta mudarse a la residencia del señor Castellanos para facilitar la crianza conjunta? Sofía miró a Diego. Él asintió apretando su mano. Sí, su señoría, acepto. Entonces así sea. Se levanta la sesión. El mazo cayó y con ese sonido todo cambió. Sofía tenía a su hijo de vuelta. Diego mantenía al niño que amaba. Y juntos, de alguna manera, tendrían que encontrar la forma de convertirse en familia. Cuando salieron del juzgado, los reporteros los rodearon. Las cámaras flasheaban. Las preguntas volaban de todas direcciones. Señorita Ramírez, ¿cómo se siente al recuperar a su hijo? Señor Castellanos, ¿va a divorciarse de Valeria? ¿Es verdad que están viviendo juntos? Diego rodeó a Sofía con su brazo protectoramente guiándola hacia el coche. Roberto y el resto del equipo de seguridad bloquearon a los reporteros. Una vez dentro del Mercedes, con las ventanas polarizadas protegiéndolos de las miradas curiosas, Sofía finalmente se permitió llorar. Lloró por los 2 meses perdidos, por el dolor innecesario, por la bebé de Valeria que había muerto sin que nadie lo supiera. Voy a recuperar ese tiempo, juró. Cada segundo que perdí con Sebastián lo voy a recuperar. Diego la abrazó. Lo haremos juntos, te lo prometo. Y mientras el coche se alejaba del juzgado hacia la mansión, en La Moraleja, hacia el bebé que los esperaba, hacia una vida que ninguno de los dos había planeado, pero que tal vez era exactamente lo que ambos necesitaban, ninguno notó el coche negro que los seguía a distancia. Dentro de ese coche estaba Javier Torres, el padre biológico de Sebastián, el mismo que había abandonado a Sofía 2 años atrás. Había visto las noticias, había visto que su hijo estaba vivo y que ahora ese hijo vivía en una mansión de millonarios. Javier sonrió mientras encendía un cigarrillo. Había estado trabajando en construcción en Barcelona durante estos 2 años, apenas sobreviviendo, pero ahora tenía un hijo rico, un hijo que valía oro. Y Javier Torres nunca había sido bueno rechazando oportunidades. 3 semanas después de la resolución judicial, la vida en la mansión Castellanos había encontrado un nuevo ritmo. Sofía ya no dormía en la habitación de servicio. Diego le había dado la suite principal del 3er piso con vistas al jardín y un cuarto anexo perfecto para la nursery de Sebastián. La adaptación no había sido fácil. Sofía todavía se sentía incómoda siendo servida por otros empleados, muchos de los cuales habían sido sus compañeros apenas un mes atrás. Pero poco a poco, con la paciencia de Diego y el apoyo incondicional de Alejandra, comenzó a sentir que tal vez, solo tal vez, pertenecía a ese lugar. Era un sábado por la mañana de noviembre. Sofía estaba en el jardín con Sebastián disfrutando del sol otoñal. El bebé había crecido notablemente. Sus mejillas estaban llenas y rosadas. Sus ojos brillaban con inteligencia. Ya pesaba casi 5 kilogramos. Mira, mi amor, le decía Sofía, mostrándole las hojas doradas que caían de los árboles. El otoño es mágico, ¿verdad? Se ve feliz. Sofía se giró. Era Diego caminando hacia ella. Con 2 tazas de café. Vestía jeans y un suéter de lana. Más relajado de lo que lo había visto nunca. Gracias, dijo ella aceptando la taza. Está creciendo tan rápido. A veces tengo miedo de perderme algún momento importante.
Por eso estamos juntos en esto, para asegurarnos de que ninguno se pierda nada. Diego se sentó en el banco junto a ella. ¿Cómo te sientes? Con todo esto quiero decir, ¿te arrepientes de haber aceptado mudarte aquí? No, nunca. Pero a veces me siento como si estuviera viviendo la vida de otra persona. Hace 3 meses estaba limpiando pisos. Ahora vivo en una mansión. Tengo mi propio abogado. Los medios me llaman la Madre Milagro. Eres más que eso, Sofía. Eres valiente, generosa, increíblemente fuerte. Sus miradas se encontraron. Había algo en el aire. Entre ellos, algo que había estado creciendo durante semanas, pero que ninguno se atrevía a nombrar. Diego oyó, comenzó Sofía, pero fue interrumpida por Alejandra, que salía corriendo de la casa. Papá, Sofía, hay un hombre en la puerta. Dice que necesita hablar con ustedes. Dice que es el papá de Sebastián. El corazón de Sofía se detuvo. ¿Qué? Diego se puso de pie inmediatamente. Su expresión tornándose seria. Alejandra, lleva a Sebastián adentro. Ahora la niña obedeció, aunque claramente asustada. Sofía siguió a Diego hacia la entrada principal, donde uno de los guardias de seguridad retenía a un hombre. Javier Torres se veía exactamente como Sofía lo recordaba, solo que más descuidado. Tenía el cabello más largo, barba de varios días, ropa arrugada, pero esos ojos color miel eran los mismos que la habían cautivado 2 años atrás. Sofía, dijo Javier con esa sonrisa que alguna vez le había parecido encantadora. ¿Te ves bien? La vida de millonaria te sienta. ¿Qué haces aquí, Javier? La voz de Sofía temblaba de rabia contenida. Vine a conocer a mi hijo. Tengo derechos. ¿Sabes? Vi las noticias. Todo Madrid sabe que soy el padre biológico del bebé. Millonario. Diego se interpuso entre Javier y Sofía. El mismo bebé que abandonaste cuando estaba en el vientre de su madre. No tienes derechos aquí. Oh, pero los tengo. Consulté con un abogado. Puedo solicitar custodia compartida, visitas, pensión alimenticia. Javier sonrió con malicia. O podemos llegar a un acuerdo más civilizado. ¿Cuánto quieres?, preguntó Diego directamente. 500.000 euro y firma de documentos renunciando permanentemente a todos mis derechos paternales. Es una ganga, considerando que podría pedir mucho más en los tribunales. Eres despreciable, escupió Sofía. ¿Cómo puedes hacer esto? Usar a tu propio hijo para extorsionar. No es mi hijo, Sofía. Es un medio para un fin. Yo no quería ser padre hace 2 años y no quiero serlo ahora. Pero si el universo me da una oportunidad de mejorar mi vida, sería tonto no tomarla. Diego sacó su teléfono. Carlos, ven a la entrada principal. Tenemos un intruso. Yo no soy ningún intruso, protestó Javier. Soy el padre biológico. Tengo todo el derecho de estar aquí. No en propiedad privada sin invitación. 2 guardias de seguridad aparecieron. Escolten al señor Torres fuera de la propiedad. Si regresa, llamen a la policía. Mientras lo sacaban, Javier gritó hacia Sofía, piénsalo bien. O me pagas o te veo en los tribunales y créeme, los jueces favorecen los derechos de los padres biológicos. Cuando finalmente se fueron, Sofía se derrumbó contra Diego temblando. Él la abrazó sintiendo cómo sollozaba contra su pecho. No puede quitármelo. No, después de todo. No puedo perder a Sebastián. ¿Otra vez? No lo harás. Te lo prometo. Diego la apretó más fuerte. Voy a hablar con Roberto. Encontraremos la forma de neutralizar a Javier. Esa noche, después de acostar a Sebastián y a Alejandra, Diego y Sofía se reunieron en el despacho con Roberto Fuentes. La situación es complicada, admitió el abogado. Javier tiene derechos biológicos. Si solicita una prueba de paternidad formal y establece custodia, legalmente tiene derecho a visitas mínimo. ¿Y si le pagamos?, preguntó Diego. Eso sería extorsión, técnicamente ilegal.
Pero Roberto hizo una pausa. Si él acepta voluntariamente renunciar a sus derechos a cambio de una suma acordada, presentándolo como un acuerdo mutuo, podría funcionar. No quiero darle ni un euro, dijo Sofía con amargura. No se lo merece. Tienes razón. No se lo merece, pero a veces tenemos que tragarnos el orgullo para proteger lo que más amamos. Diego tomó la mano de Sofía. 500,000 euros es mucho dinero, pero para mí no es nada comparado con la tranquilidad de saber que Sebastián estará seguro. ¿Y si regresa pidiendo más? ¿Y si esto nunca termina? Roberto intervino. Por eso el acuerdo debe ser blindado. Renuncia total e irrevocable de. Quiero saber todo sobre Javier Torres, dónde vive, dónde trabaja, si tiene deudas, antecedentes, todo. Durante los siguientes días, mientras esperaban el informe sobre Javier, la tensión en la casa era palpable. Sofía apenas dormía, verificando constantemente las cerraduras, asegurándose de que los guardias estuvieran alerta. Diego notó las ojeras bajo sus ojos, como se sobresaltaba con. Tengo miedo de que un día despierte y ya no esté, que Javier encuentre la forma de arrebatármelo. Diego entró en la habitación y se paró junto a ella, mirando al bebé que dormía pacíficamente. Sofía, necesito decirte algo y tal vez no es el momento apropiado, pero si no lo digo ahora, creo que voy a explotar. ¿Qué sucede estos últimos 2 meses, viéndote con Sebastián, viéndote con Alejandra, compartiéndolo todo contigo? Me he dado cuenta de algo. Se volvió para mirarla directamente. Me he enamorado de ti. Sofía sintió que el corazón se le detenía. Diego, yo sé qué es. Pero nada de eso me importa. Lo único que importa es que cuando estoy contigo, siento que finalmente estoy en el lugar correcto. Yo también siento algo por ti, admitió Sofía, las lágrimas corriendo. Cometí fue no decírtelo antes. Diego le secó las lágrimas con el pulgar. No te estoy pidiendo que nos casemos mañana. Solo te pido que me des una oportunidad, que veamos a dónde nos lleva esto. Sofía lo miró a esos ojos grises, que habían pasado de intimidarla a hacerla sentir segura. Pensó en todo lo que habían atravesado juntos, en cómo él nunca la había tratado como menos. En cómo amaba a Sebastián como si fuera suyo. Está bien, susurró. Una oportunidad. Diego sonrió y en ese momento, con la luz de la luna entrando por la ventana y Sebastián durmiendo entre ellos, se inclinó y la besó. Fue un beso lleno de promesas y esperanza. Cuando se separaron, Sofía apoyó su frente contra la de él. ¿Qué vamos a hacer con Javier? Vamos a darle su dinero. ¿Vamos a hacer qué? Firme esos papeles, y luego vamos a olvidarnos de que existe. Diego le dio otro beso en la frente. Y vamos a ser una familia. Tú, yo, Sebastián y Alejandra, una familia de verdad. Al día siguiente, Roberto llegó con su informe sobre Javier. Tenía deudas de juego por 100,000 euros, había estado viviendo con diferentes mujeres en Barcelona. Ninguna relación duradera, trabajos temporales, nada estable. Es un perdedor buscando un golpe de suerte, concluyó Roberto. Pero eso lo hace peligroso. Los desesperados son impredecibles. Entonces démosle lo que quiere, decidió Diego, pero con nuestras condiciones y con supervisión policial presente cuando firme los documentos. La reunión se programó para el lunes siguiente. En la oficina de Roberto, con un notario presente y 2 oficiales de negocios con ustedes. Si vuelves a acercarte a Sofía, a Sebastián o a cualquier miembro de mi familia, esta transferencia se revierte automáticamente y te demandamos por 3 veces la cantidad. ¿Entendido? La voz de Diego era acero frío. Entendido perfectamente, no se preocupen, nunca me verán de nuevo. Javier miró a Sofía una última vez. Espero que seas feliz, de verdad. Fuiste demasiado buena para mí siempre. Y con eso salió de sus vidas para siempre. Sofía sintió como si un peso enorme se hubiera levantado de sus hombros. Diego la abrazó ahí mismo en la oficina. Que contenía cambiaría todo una vez más. La carta de Valeria permaneció sin abrir en el escritorio de Diego durante 2 días. Cada vez que pasaba junto a ella, sentía una mezcla de curiosidad y
Temor. Finalmente una tarde, mientras Sofía estaba en el jardín con los niños, se armó de valor y la abrió. Querido Diego, sé que no merezco tu atención, mucho menos tu perdón, pero necesito escribirte esto antes de poder seguir adelante con mi vida. Durante meses he estado en terapia intensiva. Mi psiquiatra dice que sufro de depresión severa y que probablemente la he tenido durante años sin tratarla. Eso no excusa mis acciones, pero tal vez las explica. Nunca te amé como merecías ser amado. Me casé contigo por las razones equivocadas: seguridad, estatus, escapar de las expectativas de mi familia. Y cuando quedé embarazada de Fernando entré en pánico, no por el bebé, sino por perder todo lo que había construido. La ironía es cruel. El bebé que llevé en mi vientre. Durante 9 meses, el que sentí moverse, el que soñé conocer, murió y yo nunca lo supe. Durante 2 meses creí que mi hijo estaba vivo, que simplemente me rechazaba como madre. Ahora entiendo que el universo me castigó de la forma más dolorosa posible. No escribo para pedir perdón, no lo merezco. Escribo porque quiero que sepas que Sofía es todo lo que yo nunca pude ser. Es genuina, amorosa, valiente. Cuídala y dile que siento todo el dolor que le causé. También escribo porque necesito que sepas algo sobre Alejandra. Ella nunca fue solo la hija de tu primera esposa para mí. Fue un recordatorio constante de que yo no era la primera, de que nunca sería suficiente. Pero ahora, en terapia, me doy cuenta de lo cruel que fui con una niña inocente que solo quería amor. Si puedes, dile que lo siento, que ella siempre merecía más de lo que le di. He decidido quedarme en Barcelona. Mi familia tiene conexiones aquí y voy a empezar de nuevo. Tal vez algún día pueda mirarme al espejo sin odiarme. El divorcio está firmado. No quiero nada de ti, solo quiero paz. Cuida de Sebastián y dile a Sofía que gracias a ella ahora sé lo que es el verdadero amor maternal. Lo vi en cada mirada que le daba a ese bebé, incluso cuando creía que no era suyo. Con arrepentimiento y algo parecido a gratitud, Valeria, Diego terminó de leer con lágrimas en los ojos. Era extraño. Había odiado a Valeria durante semanas, pero esta carta mostraba a una mujer rota, finalmente enfrentando sus demonios. Esa noche, después de cenar, reunió a todos en la sala. Sofía, Alejandra y Sebastián en su manta de juegos en el piso. Recibí una carta de Valeria. Anunció Alejandra, hay algo que ella quiere que sepas. Le leyó la parte relevante de la carta a la niña. Alejandra escuchó en silencio, procesando las palabras. ¿Ella realmente lo siente?, preguntó finalmente. Creo que sí, princesa. La gente comete errores, a veces errores muy grandes, pero lo importante es si aprenden de ellos. Alejandra se quedó pensativa por un momento. Luego se acercó a Sofía y se acurrucó junto a ella. Estoy contenta de que estés aquí. Eres mejor mamá que Valeria. Sofía abrazó a la niña sintiendo las lágrimas amenazando con caer. Nunca intentaré reemplazar a tu mamá de verdad, Alejandra, pero te prometo que siempre te voy a querer. Lo sé. Por eso te llamaré Mamá Sofía, como hacen los niños con sus madrastras en las películas, pero de la forma bonita. Diego observaba la escena con el corazón lleno. Su familia rota se había reconstruido de la manera más inesperada. No era perfecta, pero era real. Los siguientes meses trajeron cambios hermosos. El divorcio de Diego se finalizó en enero. Para marzo oficialmente le propuso matrimonio a Sofía en él. Sé que todo esto ha sido una locura, pero también sé que no quiero pasar un solo día más sin que seas oficialmente mi familia. Sofía lloró, rió y dijo que sí 1000 veces. Se casaron en una ceremonia íntima en mayo con solo amigos cercanos y familia. Alejandra fue la dama de honor, vestida con un hermoso vestido color lavanda. Sebastián, ahora con 8 meses, gateaba por todas partes con su pequeño traje. La madre de Sofía viajó desde Badajoz, todavía sin poder creer el giro que había dado la vida de su hija. Mi niña, la empleada doméstica, casándose con un millonario, decía entre lágrimas. Es como un cuento de hadas.
No es un cuento de hadas, mamá, corrigió Sofía. Los cuentos de hadas no tienen tanto dolor. Esto es vida real. Complicada, dolorosa, pero también hermosa. Durante la recepción, Diego dio un discurso que dejó a todos llorando. Hace un año mi vida era perfecta en el papel. Tenía dinero, éxito, una familia que se veía bien en las fotografías. Pero estaba vacío por dentro. Luego llegó Sofía, una mujer que lo había perdido todo, pero que todavía tenía espacio en su corazón para salvar a mi hijo. No sabíamos entonces que era su hijo también. Tal vez el destino lo sabía. Tal vez había una razón por la cual ella estaba exactamente donde necesitaba estar esa noche. No creo en las casualidades. Creo que algunas personas están destinadas a encontrarse. Y yo estaba destinado a encontrar a esta mujer extraordinaria que me enseñó que el amor verdadero no tiene nada que ver con la sangre, el dinero o el estatus. Tiene que ver con estar presente, con elegir quedarse, con amar incondicionalmente. Levantó su copa por Sofía, la mujer que salvó a mi hijo y a mí en el proceso. Todos brindaron con lágrimas en los ojos. 6 meses después de la boda, Sofía descubrió que estaba embarazada otra vez. Esta vez, Diego estuvo en cada cita médica. Sostuvo su mano durante cada ultrasonido y cuando su hija nació en febrero del siguiente año. Una bebé perfecta con los ojos de Sofía y la sonrisa de Diego la llamaron Elena Valentina Castellanos Ramírez. Elena por la bebé que Sofía pensó que había perdido. Valentina porque a pesar de todo, Valeria había sido parte de la historia que los había unido. Alejandra adoraba a su nueva hermanita y Sebastián, ahora con 1 año y medio, la miraba con esa curiosidad infantil preciosa. Somos una familia grande, dijo Alejandra una tarde mientras todos estaban en el jardín. Rara pero grande. La mejor clase de familia, concordó Sofía con Elena en sus brazos y Sebastián jugando a sus. Millonario no quería comer nada y una limpiadora le dio leche materna y se salvó. Pero no solo se salvó él, nos salvamos todos. Sofía se giró para mirarlo. ¿Crees que Valeria está bien? Espero que. Solo entiendo que todos estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos. Valeria perdió a su bebé. Yo recuperé al mío. La vida es extraña así. Esa noche, después de acostar a los 3 niños, Diego y Sofía se sentaron en el balcón de su habitación, mirando las estrellas sobre Madrid. ¿Alguna vez imaginaste que tu vida sería así?, preguntó Diego. Nunca, ni en mis sueños más locos. Hace 2 años estaba limpiando casas, embarazada y sola. Ahora estoy casada con el hombre que amo. Tengo 3 hijos hermosos. Vivo en una mansión. Es surreal. ¿Eres feliz? Sofía lo pensó por un. Pacíficamente en su cuna, en Diego, su esposo, su compañero, su amor. Soy más que feliz, soy completa. Diego la besó y en ese beso había promesas de mañanas juntos, de desafíos que enfrentarían. Sobre el amor que trasciende la biología, sobre segundas oportunidades y destinos entrelazados. Había sido sobre una mujer que perdió todo y encontró más de lo que nunca soñó, y sobre un hombre que. Ramírez descansaba en paz, completa, sanada y finalmente en casa. Fin.